La llamaron forastera indesejada y le negaron hasta un pedazo de pan. Pero nadie imaginaba la sabiduría ancestral que esa joven indígena guardaría en su corazón y cómo cambiaría para siempre ese pueblo. El sol de la mañana caía sobre los tejados de San Miguel como una bendición dorada, pero para Itzamara, cada paso hacia el centro del poblado se sentía como caminar sobre espinas. Sus pies descalzos, curtidos por largos caminos de tierra, tocaban ahora las piedras perfectamente acomodadas de la plaza principal. El vestido de algodón que llevaba, tejido por las manos de su abuela años atrás, contrastaba con los colores brillantes y las telas finas que adornaban a las mujeres del lugar. Había llegado la noche anterior, cuando las sombras la protegían de las miradas curiosas. Ahora, bajo la luz del día, se sentía expuesta como un pájaro herido en campo abierto. Sus ojos oscuros recorrían las casas blancas con techos de tejas rojas, las ventanas adornadas con macetas de flores, los comercios prósperos que mostraban sus mercancías detrás de cristales relucientes. San Miguel era todo lo que había imaginado durante las largas noches caminando por senderos polvorientos. Un lugar donde la vida parecía fluir con abundancia, donde las familias tenían hogares sólidos y los niños corrían por calles seguras. Después de que su familia decidiera partir hacia tierras lejanas en busca de mejores oportunidades, había caminado durante semanas buscando un lugar donde pudiera comenzar de nuevo por su cuenta. El aroma del pan recién horneado la guió hacia la panadería como un hilo invisible. Su estómago, vacío desde el día anterior, se contrajo con una punzada dolorosa. Sebastián Morales, un hombre robusto de mediana edad con delantal blanco manchado de harina, acomodaba los panes dorados en el escaparate. Sus movimientos eran precisos, orgullosos, los de alguien que había construido su negocio con años de trabajo duro. Itzamara se acercó con pasos lentos, reuniendo todo el valor que le quedaba. Sus manos temblaron ligeramente mientras se alisaba el cabello trenzado que caía sobre su hombro. Había practicado las palabras durante toda la mañana, ensayando el español que las monjas le habían enseñado años atrás en la misión lejana, donde había vivido parte de su infancia. «Buenos días, señor», dijo con voz suave pero clara. «Me llamo Itzamara. Vengo de lejos buscando trabajo. Sé cocinar, limpiar, y puedo ayudar en lo que usted necesite». Sebastián levantó la mirada lentamente, sus ojos recorriendo la figura de la joven desde los pies hasta la cabeza. La expresión de su rostro cambió gradualmente, desde la sorpresa hasta algo más frío, más distante. «¿De dónde vienes, muchacha?», preguntó con voz áspera. «De las montañas del norte, señor. Mi familia partió hacia otras tierras. Busco una oportunidad para comenzar una nueva vida». Los labios de Sebastián se curvaron en una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Aquí no necesitamos gente de tu tipo. Este es un negocio respetable, para familias respetables. Ve a buscar trabajo a otro lado». Las palabras cayeron sobre Itzamara como piedras. Había esperado dificultades, pero la frialdad en la voz del hombre la tomó desprevenida. Sus mejillas se encendieron, pero mantuvo la barbilla en alto. «Solo pido una oportunidad, señor. Trabajo duro y soy honesta». «Ya te dije que no». La voz de Sebastián se alzó lo suficiente para que otros comerciantes cercanos voltearan a mirar. «No quiero complicaciones. La gente como tú trae problemas». Itzamara sintió todas las miradas sobre ella. Las conversaciones en la plaza se detuvieron gradualmente, creando un silencio incómodo que parecía amplificar los latidos de su corazón. Asintió una vez, con dignidad, y se alejó de la panadería con pasos firmes. En la carnicería, el señor González la miró con desconfianza antes de negar con la cabeza. «No tengo trabajo para forasteras», murmuró. En la tienda de telas, doña Esperanza ni siquiera la dejó terminar de hablar. «Busca en otro lugar, niña. Aquí no hay nada para ti». Cada rechazo era una pequeña daga en su esperanza, pero Itzamara continuó. Había aprendido desde pequeña que la dignidad era lo único que nadie podía quitarle. Su abuela siempre le decía que el viento más fuerte no puede quebrar el árbol que sabe cuándo doblarse y cuándo mantenerse firme. Fue cerca del mediodía cuando una voz suave la detuvo. «Niña, ven acá». Itzamara se volvió para encontrar a una mujer mayor, de cabello gris recogido en un moño prolijo, y ojos bondadosos que brillaban detrás de arrugas que hablaban de muchas sonrisas.
Llevaba un vestido sencillo pero limpio, y sus manos, aunque marcadas por los años, se movían con gracia maternal. «Soy Carmen Herrera», dijo la mujer con gentileza. «Te he visto caminar por el pueblo toda la mañana. ¿Tienes hambre?». La pregunta simple quebró algo dentro de Itzamara. Sus ojos se llenaron de lágrimas que luchó por contener. «Un poco, señora», admitió con voz apenas audible. «Ven conmigo». Carmen la guió hacia un pequeño banco de piedra junto a la fuente de la plaza. De una canasta que llevaba, sacó una tortilla envuelta en tela limpia y una pequeña jarra de agua fresca. «Come despacio, niña. El estómago vacío no debe llenarse de golpe». Itzamara tomó la comida con manos temblorosas. «Gracias, señora. Dios la bendiga por su bondad». Carmen se sentó a su lado, estudiando el rostro de la joven con atención maternal. «¿Cómo te llamas, hija?» «Itzamara, señora. Es un nombre hermoso. ¿De dónde vienes?». Mientras comía lentamente, Itzamara le contó su historia. Habló de sus padres, de la vida simple en las montañas, de cómo su familia había decidido buscar fortuna en tierras lejanas, pero ella había elegido quedarse para forjar su propio camino. Carmen escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, sus ojos llenos de comprensión. «La vida a veces nos pone pruebas difíciles», dijo Carmen cuando Itzamara terminó. «Pero veo fortaleza en ti, niña. No dejes que las palabras duras de algunos te quiten la esperanza». Desde el otro lado de la plaza, el padre Miguel observaba la escena. Era un hombre de unos 50 años, de estatura mediana y rostro sereno, que reflejaba años de escuchar las penas y alegrías de su pueblo. Había notado la llegada de la joven forastera y había sido testigo silencioso de los rechazos que había enfrentado durante la mañana. Cuando vio la bondad de Carmen hacia la muchacha, algo se movió en su corazón. Se acercó con pasos lentos, sus sandalias susurrando sobre las piedras de la plaza. «Buenas tardes, doña Carmen», saludó con voz cálida. «¿Todo bien por aquí?». Carmen miró al sacerdote con una sonrisa. «Padre Miguel, le presento a Itzamara. Es nueva en nuestro pueblo». Itzamara se puso de pie rápidamente, inclinando la cabeza con respeto. «Padre», murmuró. Miguel estudió el rostro de la joven, notando la mezcla de fortaleza y vulnerabilidad en sus ojos. «Bienvenida a San Miguel, hija. ¿Has encontrado lugar donde quedarte?». La pregunta golpeó la realidad que Itzamara había estado evitando. Negó con la cabeza lentamente. «Aún no, padre, pero encontraré algo. La iglesia siempre tiene sus puertas abiertas para quienes necesitan refugio», dijo Miguel con gentileza. «Al menos por esta noche. Puedes dormir en el portal de la sacristía. Está limpio y seco». Las lágrimas que Itzamara había contenido toda la mañana finalmente brotaron. No eran lágrimas de pena, sino de gratitud por encontrar corazones bondadosos en medio de tanta frialdad. «Gracias, padre. No sé cómo pagarle esta bondad». «La bondad no se paga, hija. Se pasa de un corazón a otro». Mientras el sol comenzaba a declinar, Carmen se acercó discretamente a Itzamara con una pequeña bolsa de tela. «Toma, niña», le susurró. «Son algunas frutas y un poco de queso. No es mucho, pero te ayudará hasta mañana». Itzamara recibió el regalo con manos temblorosas. «No tengo cómo pagarle, señora Carmen». «Los actos de bondad no se pagan, se multiplican», respondió la mujer mayor con una sonrisa. «Algún día, cuando tengas la oportunidad, ayudarás a alguien más que lo necesite». Esa noche, mientras se acomodaba en el portal de la sacristía con una manta que Carmen le había llevado discretamente, Itzamara miró las estrellas a través de las columnas de piedra. El pueblo dormía en silencio, pero ella permanecía despierta, pensando en las palabras de su abuela. «Hija mía», recordaba la voz anciana, «cuando el mundo te cierre todas las puertas, recuerda que el cielo siempre permanece abierto. Los corazones bondadosos son como estrellas, aunque algunos no las vean, siempre están ahí, alumbrando el camino». Sus labios se movieron en una oración silenciosa, mezclando las palabras que había aprendido de las monjas con las bendiciones ancestrales que su abuela le había enseñado. Pidió fortaleza para el día siguiente, sabiduría para encontrar su lugar en este nuevo mundo, y agradeció por la bondad inesperada que había encontrado en Carmen y el padre Miguel. El viento nocturno susurraba entre las hojas de los árboles de la plaza, llevando consigo el aroma de las flores que crecían en los jardines de las casas prósperas. Itzamara cerró los ojos, sintiendo en su corazón que algo especial estaba por comenzar. No sabía qué le depararía el destino,
pero tenía la certeza de que su abuela había estado en lo cierto. Siempre había luz, incluso en la oscuridad más profunda. Las campanas de la iglesia marcaron la medianoche con su repique suave y melancólico. En algún lugar del pueblo, una madre arrullaba a su bebé con una canción de cuna. Un anciano contaba historias a sus nietos, y los sueños comenzaban a tejer su magia en los corazones de quienes dormían. Itzamara sonrió suavemente antes de dejarse llevar por el sueño. Mañana sería otro día, otra oportunidad de demostrar que su corazón era tan noble como el de cualquier habitante de San Miguel, y que la dignidad verdadera no se compraba ni se vendía. Se llevaba dentro, como una llama eterna que ninguna tormenta podía apagar. La mañana siguiente llegó con el repique de las campanas de la iglesia y el aroma del café recién preparado que flotaba desde las casas del pueblo. Itzamara despertó con el primer rayo de sol que se filtró entre las columnas del portal. Se incorporó lentamente, doblando con cuidado la manta que Carmen le había prestado. Sus huesos protestaron por haber dormido sobre la piedra fría, pero su espíritu se sentía más liviano que el día anterior. Se lavó la cara en la fuente de la plaza, cuando aún no había nadie más despierto. Alisó su trenza y se preparó mentalmente para otro día de búsqueda. No había perdido la esperanza, pero sabía que necesitaba encontrar trabajo pronto. Los pocos centavos que llevaba en su pequeña bolsa de cuero no durarían mucho más. Fue entonces cuando escuchó el rumble de ruedas sobre las piedras de la calle principal. Una carreta elegante, tirada por 2 caballos castaños bien cuidados, se acercaba por el camino que venía del este. El conductor era un hombre joven, quizás de unos 25 años, vestido con traje oscuro y sombrero de ala ancha. Su postura erguida y la calidad de su ropa hablaban de educación y posición social. Eduardo Vázquez había viajado toda la noche desde Guadalajara, ansioso por regresar a San Miguel, después de completar sus estudios superiores. Había soñado durante años con este momento, volver a su pueblo natal como profesional educado, listo para servir a la comunidad que lo había visto crecer. Su maleta de cuero contenía no solo sus diplomas y libros, sino también las esperanzas de hacer una diferencia real en las vidas de las personas que amaba. Mientras guiaba los caballos hacia la plaza central, sus ojos se detuvieron en una figura solitaria junto a la fuente. Una joven de cabello negro trenzado, vestida con ropa sencilla pero limpia, se encontraba de pie con una postura que irradiaba dignidad a pesar de las circunstancias evidentemente difíciles. Eduardo detuvo la carreta y bajó con movimientos elegantes pero naturales. Había algo en la presencia de la muchacha que despertó su atención. Quizás fueron sus ojos, que aunque mostraban cansancio, brillaban con una determinación que él reconocía. Era la misma mirada que había visto en el espejo durante las noches más difíciles de sus estudios, cuando el deseo de rendirse peleaba contra la determinación de seguir adelante. «Buenos días», dijo Eduardo, acercándose con pasos respetuosos. «¿Se encuentra bien, señorita?» Itzamara se volvió hacia él, sorprendida por el tono gentil de su voz. Estaba acostumbrada a ser ignorada o rechazada, pero este hombre joven la miraba con genuina preocupación. «Buenos días, señor», respondió con voz clara. «Estoy bien, gracias». Eduardo notó inmediatamente que, aunque sus palabras eran firmes, había una palidez en su rostro que sugería hambre y cansancio. Sus instintos protectores, afilados por años de observar a las personas con atención, captaron los signos sutiles que otros podrían pasar por alto. «Perdone mi atrevimiento», dijo con delicadeza, «pero parece que ha pasado la noche a la intemperie. ¿Necesita ayuda?» La pregunta, hecha con tal sinceridad, casi quebró la compostura de Itzamara. Había esperado otro día de indiferencia o rechazo, no esta gentileza inesperada de un desconocido. «Soy nueva en el pueblo», explicó con honestidad. «Busco trabajo, pero aún no he tenido suerte». En ese momento, Sebastián Morales emergió de su panadería para acomodar el letrero de ofertas del día. Sus ojos se fijaron inmediatamente en la escena. El elegante forastero conversando con la muchacha indígena que había rechazado el día anterior. «¡Joven Eduardo!», gritó Sebastián, acercándose con una sonrisa amplia que no había mostrado a Itzamara. «¡Qué alegría verlo de vuelta! Sus padres estarán muy orgullosos de verlo convertido en todo un caballero educado».
Eduardo se volvió hacia el panadero con una sonrisa educada pero medida. «Buenos días, don Sebastián. Es bueno estar de vuelta». Sebastián lanzó una mirada significativa hacia Itzamara. «Joven Eduardo, veo que ya conoció a nuestra visitante. Debo advertirle que es una forastera. No sabemos nada de su pasado ni de sus intenciones». La implicación en las palabras del panadero era clara, pero Eduardo sintió una chispa de irritación ante el tono despectivo. «Toda persona merece respeto hasta demostrar lo contrario, don Sebastián», respondió con frialdad elegante. El comentario hizo que otros comerciantes que comenzaban a abrir sus negocios voltearan a mirar. La tensión en el aire era palpable. Eduardo se volvió nuevamente hacia Itzamara, ignorando deliberadamente las miradas curiosas. «¿Ha desayunado, señorita?» Itzamara negó con la cabeza, demasiado orgullosa para mentir, pero demasiado honesta para fingir. «Entonces permítame invitarla. Conozco un lugar donde sirven el mejor chocolate caliente del pueblo». La oferta provocó murmullos entre los observadores. Sebastián abrió la boca para protestar, pero Eduardo le dirigió una mirada que claramente decía que no era asunto suyo. Carmen, que había estado observando desde la entrada de la iglesia donde ayudaba al padre Miguel con las flores del altar, se acercó con pasos decididos. Su rostro mostraba una mezcla de aprobación y protección maternal. «Joven Eduardo», dijo con voz cálida, «qué bueno verlo de vuelta. Veo que ya conoció a Itzamara. Es una muchacha muy educada y trabajadora». La intervención de Carmen, una mujer respetada en el pueblo, cambió sutilmente el ambiente. Eduardo asintió agradecido por el respaldo. «Me da mucho gusto saberlo, doña Carmen. ¿Nos acompañaría a desayunar? Me encantaría escuchar cómo ha estado el pueblo durante mi ausencia». Los tres se dirigieron hacia la fonda de doña Rosa, seguidos por las miradas curiosas de medio pueblo. Eduardo caminaba entre las dos mujeres, su presencia sirviendo como escudo protector contra los comentarios maliciosos que algunos podrían haber hecho. En la fonda, mientras compartían chocolate caliente y pan dulce, la conversación fluyó de manera natural. Eduardo habló de sus estudios en Guadalajara, de las nuevas ideas que había aprendido, de su entusiasmo por establecer una práctica que pudiera ayudar a todos los habitantes del pueblo, sin distinción. Itzamara escuchaba fascinada, haciendo preguntas inteligentes que revelaban una mente curiosa y educada. Cuando Eduardo mencionó su interés en las costumbres y tradiciones locales, los ojos de la joven se iluminaron. «En las montañas donde crecí», dijo con voz suave pero segura, «mi abuela me enseñó sobre muchas plantas que ayudan a calmar el ánimo y relajar el cuerpo. Decía que la naturaleza tiene respuesta para cada necesidad, si sabemos cómo pedírselo». Eduardo se inclinó hacia adelante, genuinamente interesado. En la universidad había estudiado sobre diferentes culturas y tradiciones, pero sabía que existía un vasto conocimiento ancestral que los libros apenas tocaban. ¿Podría contarme más sobre eso? Me fascina el conocimiento tradicional sobre plantas y sus usos. Los siguientes minutos, Itzamara describió con precisión las propiedades de diversas hierbas: la manzanilla para calmar el ánimo, la valeriana para ayudar con el descanso inquieto, el té de tila para tranquilizar los nervios alterados. Habló de cómo su abuela preparaba aceites aromáticos con diferentes plantas para crear ambientes relajantes, y cómo las hojas de eucalipto, cuando se usaban correctamente, ayudaban a sentirse más frescos y despejados. Eduardo escuchaba asombrado. El conocimiento que esta joven poseía era fascinante y complementaba perfectamente su interés en ayudar a las personas a sentirse mejor. Era como si dos mundos, el académico y el ancestral, se encontraran en perfecta armonía. «Es extraordinario», murmuró Eduardo. «Ese conocimiento es invaluable». Carmen sonreía silenciosamente, observando cómo los dos jóvenes se conectaban a través de su pasión compartida por ayudar a otros. Podía ver en sus ojos algo que iba más allá del respeto mutuo, el reconocimiento de espíritus afines. La conversación fue interrumpida cuando don Ramírez, uno de los comerciantes más prósperos del pueblo, entró a la fonda con expresión preocupada. Se acercó directamente a su mesa. «Joven Eduardo», dijo con voz tensa, «necesito hablar con usted. Es sobre mi esposa, doña Esperanza. Ha estado muy nerviosa últimamente, sin poder descansar bien, y no sabemos qué hacer para ayudarla». Eduardo se puso de pie inmediatamente. «Por supuesto, don Ramírez. Vamos a verla ahora mismo». Mientras se preparaba para partir, Itzamara habló con voz vacilante.
Joven Eduardo, si me permite, cuando las personas se sienten muy nerviosas y no pueden descansar, a veces se calman con aromas suaves de lavanda y un ambiente tranquilo. Mi abuela usaba esas técnicas con mucho éxito. Eduardo la miró con atención, luego asintió. ¿Le gustaría acompañarnos? Su conocimiento podría ser muy útil. Don Ramírez frunció el ceño, claramente incómodo con la idea de que la forastera entrara a su casa. Pero su preocupación por su esposa pesó más que sus prejuicios. En casa de los Ramírez, encontraron a doña Esperanza en la sala, caminando de un lado a otro con expresión agitada y las manos entrelazadas nerviosamente. Eduardo observó con atención, mientras Itzamara permanecía respetuosamente en un rincón. «Se ve muy alterada», explicó Eduardo a don Ramírez. «Parece estar pasando por un período de mucha tensión». Itzamara se acercó tímidamente. «Podría intentar crear un ambiente más calmado. Tengo algunas flores secas de lavanda en mi bolsa que desprenden un aroma muy relajante». Eduardo asintió. «Probemos». Con movimientos delicados y precisos, Itzamara esparció suavemente las flores de lavanda por la habitación, creando un aroma suave y tranquilizador. Luego preparó un té muy ligero con manzanilla que llevaba seca en su bolsa de plantas, mientras hablaba con voz suave a doña Esperanza sobre cosas agradables, las flores del jardín, el canto de los pájaros, los colores hermosos del amanecer. En menos de media hora, los movimientos agitados de doña Esperanza comenzaron a calmarse. Sus facciones se relajaron gradualmente, y por primera vez en días, logró sentarse tranquilamente y sonreír. «Es como un milagro», murmuró don Ramírez, observando a su esposa con alivio evidente. «¿Cómo sabía qué hacer?» «Mi abuela me enseñó que la naturaleza siempre provee tranquilidad», respondió Itzamara con humildad. «Solo hay que saber crear el ambiente adecuado y hablar con dulzura». Eduardo miraba la escena con admiración y algo más profundo que no podía nombrar aún. Esta joven no solo poseía conocimiento valioso, sino que lo aplicaba con una compasión y habilidad natural que rivalizaban con cualquier cosa que hubiera visto en sus estudios. Cuando salieron de la casa de los Ramírez, Eduardo caminaba en silencio junto a Itzamara. El pueblo comenzaba las actividades del mediodía, pero él apenas notaba el bullicio a su alrededor. «Itzamara», dijo finalmente, deteniéndose junto a la fuente de la plaza, «estaría interesada en trabajar conmigo. Necesito a alguien que me ayude a organizar mi práctica profesional, y su conocimiento sobre plantas aromáticas y técnicas de relajación sería invaluable». Los ojos de Itzamara se llenaron de lágrimas de gratitud. Después de tantos rechazos, alguien finalmente veía valor en lo que ella podía ofrecer. «Sería un honor, joven Eduardo», respondió con voz emocionada. Desde la puerta de la panadería, Sebastián observaba la escena con expresión preocupada. Se acercó a otros comerciantes, murmurando palabras de advertencia sobre los peligros de confiar en forasteros y sobre cómo esa gente siempre traía complicaciones. Pero Eduardo y Itzamara no escuchaban los murmullos. En ese momento, bajo el sol dorado del mediodía, ambos sintieron que algo importante había comenzado. Una sociedad que uniría dos mundos de conocimiento, y quizás, aunque aún no lo sabían, algo mucho más profundo y hermoso. Carmen los observaba desde la distancia con una sonrisa maternal. Había algo especial en la forma en que estos dos jóvenes se entendían, algo que iba más allá de las diferencias sociales y culturales. En su corazón, sintió que estaba presenciando el inicio de algo verdaderamente hermoso. Las siguientes semanas transcurrieron como un sueño hermoso para Itzamara. Eduardo había cumplido su palabra, ofreciéndole trabajo como su asistente en la pequeña oficina que había establecido en una casa cerca de la plaza principal. Sus días se llenaron de propósito. Organizaba los libros de Eduardo, preparaba tés aromáticos para los visitantes que llegaban buscando consejos, y mantenía el lugar siempre limpio y acogedor. El trabajo conjunto había revelado una armonía natural entre ellos. Eduardo apreciaba profundamente la sabiduría ancestral de Itzamara sobre plantas y técnicas de relajación, mientras ella admiraba su educación formal y su genuino deseo de ayudar a las personas del pueblo. Era como si dos piezas de un rompecabezas hubieran encontrado finalmente su lugar perfecto. Carmen observaba esta floreciente amistad con aprobación maternal. Cada tarde, cuando terminaba sus labores en la iglesia,
Pasaba por la oficina de Eduardo para charlar con los jóvenes y asegurarse de que Itzamara se sintiera bienvenida. Era ella quien había sugerido discretamente que Itzamara se quedara en la pequeña habitación anexa a la oficina, un arreglo que beneficiaba a todos y alejaba las lenguas maliciosas del pueblo. Una tarde, mientras organizaba unos documentos en el escritorio de Eduardo, Itzamara notó que él la observaba con expresión pensativa. Sus manos se detuvieron sobre los papeles y alzó la mirada hacia él con curiosidad. ¿Sucede algo, Eduardo?, preguntó con voz suave. Él sonrió, pero había algo más profundo en sus ojos. Me preguntaba sobre tu familia, Itzamara. Nunca hablas mucho de ellos, y respeto tu privacidad, pero hay algo en ti que sugiere que vienes de gente importante. Itzamara sintió un calor extraño en el pecho. Había guardado tanto tiempo el secreto de su verdadero linaje que casi había olvidado lo que se sentía compartir esa parte de sí misma. Sus dedos se movieron inconscientemente hacia el pequeño medallón que siempre llevaba oculto bajo su blusa. Mi abuela solía decir que la verdadera nobleza no se lleva en la ropa ni en los títulos, respondió con voz quedita. Se lleva en el corazón. Eduardo se acercó un paso, su expresión llena de gentileza. Pero hay algo especial en ti, algo que va más allá de tu bondad natural. La forma en que hablas, tu conocimiento, tu porte, todo sugiere una educación refinada. Después de un momento de silencio, Itzamara tomó una decisión que cambiaría todo. Con manos temblorosas, sacó de debajo de su blusa una cadena delgada de la que colgaba un medallón de plata antigua. La pieza brillaba suavemente bajo la luz de la tarde, revelando grabados intrincados que parecían contar una historia. Este medallón ha pasado de generación en generación en mi familia, dijo con voz apenas audible. Mi abuela me lo dio antes de partir con mis padres hacia otras tierras. Eduardo observó la pieza con fascinación. Los grabados eran extraordinarios, símbolos que mezclaban elementos indígenas con motivos cristianos, creando un diseño único que hablaba de encuentros pacíficos entre culturas. Es hermoso, murmuró Eduardo. ¿Qué significan estos símbolos? Mi abuela me contó que nuestra familia desciende de caciques importantes, explicó Itzamara, su voz ganando fuerza al compartir finalmente su historia. Hace muchas generaciones, cuando llegaron los primeros misioneros a nuestras tierras, hubo encuentros pacíficos. Mi tatarabuela se enamoró de un misionero español, y de esa unión nació una nueva rama de nuestra familia. Eduardo escuchaba absorto, comprendiendo ahora la gracia natural y la educación refinada que siempre había percibido en Itzamara. Las monjas de la misión me educaron durante varios años, continuó ella. Me enseñaron a leer, escribir y sobre las costumbres del mundo español. Pero mi abuela también se aseguró de que aprendiera nuestras tradiciones ancestrales. Decía que era importante honrar ambas partes de mi herencia. En ese momento, la puerta se abrió y el padre Miguel entró con su sonrisa habitual. Buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo van las cosas por aquí? Al ver el medallón en las manos de Itzamara, el rostro del sacerdote cambió completamente. Sus ojos se fijaron en la pieza con una expresión de asombro y reconocimiento. Dios mío, murmuró, acercándose lentamente. ¿Puedo ver esa pieza más de cerca, hija? Itzamara asintió, extendiendo el medallón hacia él. El padre Miguel lo tomó con manos reverentes, estudiando cada detalle con atención minuciosa. Estos grabados, dijo con voz emocionada, reconozco el trabajo. Es del siglo XVII, de los talleres de los misioneros franciscanos. Y estos símbolos hablan de una unión bendecida entre culturas. Eduardo se acercó más, fascinado por la revelación. ¿Qué significa eso, padre? Miguel levantó la mirada hacia Itzamara con nueva comprensión. Significa, hija mía, que vienes de una familia que sirvió como puente entre dos mundos. Tus ancestros fueron líderes respetados que ayudaron a crear paz y entendimiento. Itzamara sintió lágrimas de orgullo y emoción corriendo por sus mejillas. Durante tanto tiempo había sentido que no pertenecía completamente a ningún mundo, y ahora comprendía que su lugar era precisamente ser ese puente entre culturas. Mi abuela me decía que algún día encontraría mi verdadero hogar, susurró. Un lugar donde pudiera honrar ambas partes de mi herencia. Eduardo tomó suavemente sus manos, sus ojos brillando con admiración y algo más profundo.
Creo que ese lugar es aquí, Itzamara. Con nosotros. El padre Miguel sonrió, devolviendo el medallón a la joven. La providencia tiene formas misteriosas de unir a las personas correctas en el momento adecuado. Mientras tanto, en la plaza, Sebastián había estado observando desde la ventana de su panadería. Los rumores sobre la creciente amistad entre Eduardo e Itzamara lo llenaban de inquietud. Decidió que era momento de tomar acción. Esa misma tarde, Sebastián convocó a otros comerciantes en su tienda. «Necesitamos hablar sobre esta situación», dijo con voz seria. «El joven Eduardo está cometiendo un error que podría afectar la reputación de todo el pueblo». Don Ramírez, aunque agradecido por la ayuda que Itzamara había brindado a su esposa, se sentía conflictuado. «Sebastián, la muchacha ha demostrado ser útil y educada». «Eso no importa», interrumpió Sebastián. «Es una forastera, y los forasteros siempre traen complicaciones. Además, ¿qué dirán las familias importantes cuando sepan que Eduardo se asocia con gente de su clase?» En la oficina, Eduardo e Itzamara continuaban conversando con el padre Miguel, ajenos a las maquinaciones que se gestaban en el pueblo. La revelación del medallón había creado una nueva intimidad entre ellos, una comprensión más profunda de quiénes eran realmente. «Itzamara», dijo Eduardo con voz suave, «quiero que sepas que para mí no importa de dónde vengas o cuál sea tu linaje. Lo que importa es quién eres. Una persona bondadosa, inteligente y llena de sabiduría». Ella sonrió, sintiendo cómo su corazón se llenaba de una calidez que nunca había experimentado. «Gracias, Eduardo. Tus palabras significan más para mí de lo que puedes imaginar». El padre Miguel los observaba con una sonrisa paternal. Había visto muchas historias de amor en sus años de servicio, pero había algo especial en estos dos jóvenes. Era como si estuvieran destinados a encontrarse, a crear algo nuevo y hermoso juntos. «Creo que deberíamos celebrar esta revelación», sugirió Miguel. «Carmen estará encantada de saber más sobre tu historia, Itzamara». Mientras el sol comenzaba a ponerse, los tres se dirigieron hacia la casa de Carmen. Itzamara caminaba entre Eduardo y el padre Miguel, sintiendo por primera vez en mucho tiempo que verdaderamente pertenecía a algún lugar. Carmen los recibió con su calidez habitual, preparando café y dulces caseros mientras escuchaba la historia del medallón. Sus ojos brillaron con lágrimas de alegría al comprender la noble herencia de la joven a quien había acogido como una hija. «Siempre supe que eras especial, niña», dijo Carmen, abrazando a Itzamara con ternura maternal. «Pero esto confirma lo que mi corazón ya sabía. Estás destinada a grandes cosas». La velada transcurrió en una atmósfera de calidez y aceptación, pero ninguno de ellos sabía que en algún lugar del pueblo se estaban plantando las semillas de una tormenta que pronto pondría a prueba la fortaleza de su recién encontrada felicidad. Los días siguientes, a la revelación del medallón, trajeron una nueva serenidad a la vida de Itzamara. Eduardo la trataba con una gentileza renovada, y ella se sentía finalmente libre de ser completamente ella misma. El padre Miguel había bendecido su amistad, y Carmen continuaba siendo su refugio maternal en momentos de incertidumbre. Sin embargo, las nubes de tormenta se estaban acumulando en el horizonte social del pueblo. Sebastián había logrado convencer a varios comerciantes de que la presencia de Itzamara representaba una amenaza al orden establecido. Sus conversaciones susurradas en las esquinas y sus miradas de desaprobación creaban una tensión que comenzaba a sentirse en el aire. Una mañana de martes, doña Rosa llegó corriendo a la oficina de Eduardo con expresión preocupada. Sus mejillas estaban encendidas por la prisa, y sus manos temblaban ligeramente mientras se acomodaba el chal sobre los hombros. «Eduardo, Itzamara», jadeó, «necesito su ayuda urgentemente. Varias madres del pueblo han venido a verme esta mañana. Sus pequeños están pasando noches muy inquietas, llorando sin cesar y sin poder descansar bien». Eduardo se incorporó inmediatamente, su instinto protector activándose. «¿Cuántos niños están afectados, doña Rosa?» «Al menos 8 familias han reportado lo mismo», respondió ella con preocupación. «Los pequeños lloran toda la noche, no quieren comer, y sus madres están desesperadas porque no saben qué hacer». Itzamara escuchaba atentamente, su mente ya trabajando en posibles soluciones basadas en la sabiduría que su abuela le había transmitido. Recordaba casos similares en las montañas,
cuando los cambios de clima o las épocas de tensión afectaban a los más pequeños. ¿Ha notado algún patrón en común?, preguntó Itzamara con voz suave. ¿Todos los niños tienen la misma edad? ¿O hay algo particular en el ambiente últimamente? Doña Rosa reflexionó por un momento. Ahora que lo menciona, todos son niños pequeños, entre 1 y 4 años, y ha estado haciendo mucho calor estos días, más de lo usual para esta época. Eduardo asintió, comprendiendo la conexión. El calor excesivo puede alterar el descanso de los pequeños, especialmente si no están acostumbrados a estas temperaturas. Itzamara se acercó a su bolsa de plantas, donde guardaba cuidadosamente varias hierbas aromáticas que había recolectado en las colinas cercanas al pueblo. Mi abuela me enseñó que cuando los niños pequeños no pueden descansar por el calor, ciertos aromas suaves pueden ayudar a crear un ambiente más tranquilo. Eduardo la miró con interés renovado. ¿Qué tienes en mente? Las flores de manzanilla, cuando se usan en pequeñas cantidades, crean un aroma muy suave que calma el ambiente, explicó Itzamara mientras revisaba sus plantas. También tengo lavanda seca, que es especialmente efectiva para tranquilizar a los pequeños cuando se sienten alterados. Doña Rosa las observaba con esperanza creciente. ¿Creen que eso podría ayudar a nuestros niños? Vale la pena intentarlo, respondió Eduardo con determinación. Vamos a visitar a las familias y ver qué podemos hacer. Los tres se dirigieron primero a casa de doña Elena, cuyo pequeño Miguelito de 2 años había estado llorando sin parar durante 3 noches consecutivas. La madre se veía exhausta, con ojeras profundas y una expresión de desesperación que partía el corazón. Doña Elena, dijo Eduardo con voz gentil, venimos a ayudar. Esta es Itzamara, y tiene conocimientos especiales sobre cómo crear ambientes más tranquilos para los pequeños. Elena miró a Itzamara con una mezcla de esperanza y escepticismo. Había escuchado los rumores sobre la forastera, pero su desesperación por ayudar a su hijo pesaba más que cualquier prejuicio. Por favor, susurró Elena, si pueden hacer algo para que Miguelito descanse, estaré eternamente agradecida. Itzamara se acercó con movimientos suaves y delicados. Primero observó la habitación del niño, notando que las ventanas estaban cerradas herméticamente, atrapando el calor del día. Luego se dirigió al pequeño Miguelito, quien lloraba en brazos de su madre con el rostro enrojecido por el calor y la frustración. El ambiente está muy cargado, explicó Itzamara suavemente. Necesitamos crear una brisa fresca y un aroma relajante. Con la ayuda de Eduardo, abrieron cuidadosamente las ventanas para permitir que el aire circulara. Luego, Itzamara esparció pequeñas cantidades de flores secas de manzanilla por la habitación, creando un aroma sutil pero reconfortante. Ahora, dijo con voz maternal, vamos a preparar un ambiente de tranquilidad total. Itzamara comenzó a tararear una melodía suave que su abuela solía cantarle, una canción de cuna tradicional que tenía un ritmo naturalmente calmante. Sus movimientos eran deliberadamente lentos y peaceful, creando una atmósfera de serenidad en toda la habitación. Eduardo observaba fascinado cómo el pequeño Miguelito comenzaba gradualmente a calmarse. Sus sollozos se volvieron menos intensos, sus músculos se relajaron, y finalmente, por primera vez en días, cerró los ojos y se quedó dormido en brazos de su madre. Es increíble, murmuró doña Elena con lágrimas de alivio. ¿Cómo lo hizo? Mi abuela me enseñó que los niños pequeños responden al ambiente que los rodea, explicó Itzamara con humildad. Cuando creamos calma a nuestro alrededor, ellos la sienten y pueden relajarse. La noticia del éxito con Miguelito se extendió rápidamente por el pueblo. Una por una, las madres desesperadas comenzaron a llegar a la oficina de Eduardo pidiendo ayuda para sus pequeños. Itzamara trabajaba incansablemente, visitando casa tras casa, enseñando a las madres cómo crear ambientes más frescos y relajantes. En cada hogar, el resultado era el mismo. Los niños que habían estado inquietos durante días, finalmente lograban descansar peacefully. Las madres, aliviadas y agradecidas, comenzaron a ver a Itzamara con nuevos ojos. Fue entonces cuando llegó el momento más crucial. Don Ramírez se presentó en la oficina con expresión angustiada. A pesar de sus prejuicios anteriores, su amor por su familia era más fuerte que su orgullo. Eduardo, Itzamara, dijo con voz quebrada, mi pequeño Sebastiancito está peor que todos los demás. Mi esposa y yo no hemos dormido en 4 noches. Por favor,
Necesitamos su ayuda. Eduardo e Itzamara intercambiaron una mirada significativa. Sabían que este momento podría cambiar todo en el pueblo. Si lograban ayudar al hijo de don Ramírez, uno de los comerciantes más influyentes, podrían ganar la aceptación que Itzamara tanto merecía. En casa de los Ramírez, encontraron una situación particularmente difícil. El pequeño Sebastiancito, de apenas 18 meses, se veía exhausto, pero no podía dejar de llorar. Su madre, doña Carmen Ramírez, caminaba de un lado a otro con el niño en brazos, sus propios ojos llenos de lágrimas de desesperación. «Ha estado así desde el sábado», explicó don Ramírez. «Hemos probado todo lo que sabemos, pero nada funciona». Itzamara se acercó con la gentileza de una madre experimentada. «¿Puedo tomar al pequeño?», preguntó suavemente. Con manos temblorosas de esperanza, doña Carmen le entregó a su hijo. Itzamara recibió al niño con una ternura natural, acunándolo contra su pecho, mientras comenzaba a tararear la misma melodía que había usado con éxito anteriormente. Pero esta vez agregó algo especial. Sacó de su bolsa una pequeña cantidad de lavanda seca y la colocó cerca de donde se encontraba con el niño. El aroma suave se mezcló con el ritmo calmante de su voz, creando una sinfonía de tranquilidad. Gradualmente, los sollozos de Sebastiancito comenzaron a ceder. Su respiración se volvió más regular, sus puñitos apretados se relajaron, y finalmente, como un milagro, se quedó profundamente dormido en brazos de Itzamara. El silencio que siguió fue casi sagrado. Don Ramírez y su esposa observaban con lágrimas de gratitud corriendo por sus mejillas. Eduardo sentía un orgullo profundo por la mujer extraordinaria que tenía a su lado. «No tengo palabras para agradecerle», susurró don Ramírez, su voz quebrada por la emoción. «Usted ha devuelto la paz a nuestro hogar». Itzamara sonrió con humildad maternal. «Solo compartí lo que mi abuela me enseñó con amor». Los niños necesitan sentir paz para poder dar paz. Cuando salieron de la casa de los Ramírez, Eduardo tomó suavemente la mano de Itzamara. «Eres extraordinaria», le dijo con voz llena de admiración y algo más profundo. «No solo tienes conocimiento, sino un don natural para ayudar a otros». Esa noche, mientras el pueblo finalmente disfrutaba de una noche tranquila después de días de inquietud, algo fundamental había cambiado. Las madres que habían sido testigos del don de Itzamara comenzaron a hablar entre ellas, compartiendo historias de gratitud y respeto. Incluso Sebastián, quien había estado preparando sus argumentos contra la forastera, se encontró sin palabras cuando su propia nuera llegó a contarle cómo Itzamara había ayudado a su nieto a dormir peacefully. El corazón del pueblo, uno por uno, comenzaba a abrirse para recibir a la joven que había demostrado que la verdadera nobleza no se encontraba en el origen, sino en la capacidad de dar amor y paz a quienes más lo necesitaban. Los meses que siguieron fueron como un despertar para todo San Miguel. Itzamara se había convertido en el corazón sanador de una comunidad que había olvidado cómo valorar la verdadera sabiduría. Eduardo observaba cada día con admiración creciente cómo la mujer que amaba tocaba vida tras vida con su gentileza. Su oficina se había transformado en un refugio donde las madres traían a sus pequeños inquietos, donde los ancianos buscaban consejos sobre plantas aromáticas. Sebastián fue el último bastión de resistencia que finalmente se rindió. La mañana que su propio nieto había estado inconsolable durante horas, fue él mismo quien cruzó la plaza hacia la oficina de Eduardo. «Itzamara», murmuró con voz quebrada, «mi nieto, no sabemos qué hacer». Ella lo recibió sin resentimiento, solo compasión pura. «Venga, don Sebastián, vamos a ayudar al pequeño». Cuando el niño se calmó en brazos de Itzamara, Sebastián lloró lágrimas de gratitud. «Perdóname», susurró. «Fui un tonto cegado por el miedo». Itzamara sonrió con sabiduría infinita. «No hay nada que perdonar, don Sebastián. Solo había un corazón que necesitaba tiempo para entender». Fue entonces cuando Eduardo supo que había llegado el momento perfecto. Esa tarde, bajo el mismo árbol donde meses atrás Itzamara había llorado de hambre, se arrodilló ante ella. «Itzamara», dijo con voz temblorosa, «has enseñado a este pueblo que la verdadera nobleza vive en el alma. Me harías el honor de ser mi esposa». Las lágrimas que corrieron por sus mejillas fueron de alegría pura. «Sí», susurró, «1000 veces sí».
La noticia se extendió por San Miguel como ondas de alegría. Carmen llegó corriendo, envolviendo a la pareja en un abrazo maternal. El padre Miguel sonrió con satisfacción divina. La boda se celebró 3 meses después en una ceremonia que ningún habitante olvidaría jamás. Itzamara caminó hacia el altar con flores silvestres, radiante de felicidad auténtica. Eduardo la esperaba con ojos que reflejaban el amor más puro. Cuando el padre Miguel pidió votos personales, Itzamara habló con voz clara. Eduardo, me enseñaste que el amor verdadero no ve diferencias. Prometo construir contigo puentes donde otros ven muros. Eduardo respondió con lágrimas brillando. Itzamara, me mostraste que la sabiduría viene del corazón que sirve. Prometo construir contigo un hogar donde 2 mundos se vuelvan uno. Cuando se besaron, Sebastián fue el primero en aplaudir, seguido por toda la iglesia en una celebración que marcó el nacimiento de una nueva era. Los años siguientes trajeron prosperidad inesperada. Eduardo e Itzamara establecieron un centro de bienestar que combinaba conocimientos modernos con sabiduría ancestral. Llegaron 3 hermosos hijos que crecieron como puentes entre culturas. Sebastián transformó su panadería en lugar de encuentro comunitario. Aprendí, decía a los visitantes, que el mejor ingrediente es un corazón abierto. Don Ramírez donó tierras para familias indígenas, creando una comunidad próspera donde las diferencias se celebraban como riquezas. La transformación más hermosa fue la de Itzamara misma. La joven que había llegado hambrienta se convirtió en la matriarca más respetada. Sus cabellos se platearon con dignidad, sus ojos brillaron siempre con la misma compasión. En las tardes doradas, Itzamara se sentaba en la plaza donde todo había comenzado. Los niños se reunían a sus pies para escuchar historias de plantas mágicas y corazones valientes. «Abuela Itzamara», le preguntó una tarde su nieta menor, «¿cómo supiste que este sería tu hogar?» Itzamara sonrió, acariciando el medallón que ahora llevaba su nieta. «Mi niña», respondió con voz suave como miel antigua, «el hogar verdadero no es donde naces, sino donde tu corazón aprende a servir. Cuando das amor sin esperar nada a cambio, el mundo entero se convierte en tu casa». Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre San Miguel, el viento llevaba el aroma de las flores que Itzamara había plantado décadas atrás. Un jardín que había crecido desde una semilla de esperanza hasta convertirse en un bosque de sueños cumplidos. El pueblo que una vez había cerrado sus puertas a una forastera hambrienta, ahora abría sus brazos al mundo entero, habiendo aprendido la lección más hermosa, que la verdadera riqueza de una comunidad se mide no por lo que guarda para sí misma, sino por cuánto amor es capaz de dar.